por el portador de la palabra. El Señor ya lo ha escogido y yo estoy segura que el Señor va a hablar de una manera especial y maravillosa. Si usted, mi hermano que está ahí conectado, tiene el sentir y tiene esa necesidad de la palabra de Dios, va a hacer esta oración con todas sus fuerzas y va a decirle: Señor, háblame. Señor, háblame. ¿Quién aquí en este lugar quiere decirle: Señor, háblame? Habla mi vida, Jesucristo. Iniciemos esta oración. Bendito Dios y Padre celestial, te damos gracias por tu amor, gracias por tu bondad, Jesús. Oh Dios, por esta oportunidad que nos has dado de poder cantarte, de poder exaltarte y glorificarte, Señor. Oh Dios mío, gracias por nuestro hermano Gustavo, Señor, que él ha tenido a bien, servirte, Señor, y tú le has dado esa oportunidad, tú le has dado ese privilegio. Sea usted usando sus labios, Señor, que no sean palabras, Señor, de humana sabiduría, sino que vengan del cielo, Señor. Yo sé que tú lo vas a usar como siempre lo has hecho, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Tú sabes, Señor, la necesidad de mis hermanos que están ahí conectados, Señor, que están ahí en sus casas con una necesidad de la palabra. Quizás en la semana no han escuchado. Hoy necesitan de ese alimento, Señor. Quizás se sienten débiles porque no se han alimentado, pero hoy, Señor, tú vas a alimentar a los que estamos débiles. Tú vas a aumentar las fuerzas de nosotros como las del búfalo, Señor. Toda la gloria sea para ti. Una alabanza al Señor. Aleluya, una alabanza al Señor. Amén. Nuestro hermano Gustavo Asprilla con nosotros y que Dios lo bendiga. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Amén. Bueno, en esa mañana estoy saludándolos a todos en el nombre de Jesús, a todos los hermanos, a todos los amigos que alcanzan a observarnos por medio de esta plataforma. A todos los saludamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero saludar de una manera especial a la familia pastoral, a mi tío, a mi tía, a todos mis familiares, a mi hermano que está aquí en esta mañana, al grupo de alabanza, a todos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a leer en esta mañana Primera de Reyes, capítulo 13. Primera de Reyes, el capítulo 13. Vamos a meditar allí en esta mañana en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a hacer la voluntad del Señor. Estoy seguro de que Dios nos va a hablar en esta mañana y quiero que los que están aquí en el templo en esta mañana me ayuden a predicar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al nombre de Jesús. Primera de Reyes, el capítulo 13, el verso 1 en adelante, dice la palabra de Dios: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esa es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará. Amén. Que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano, dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová.
Verso 11, moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había dicho, y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Verso 14, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿tú eres el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Padre celestial, en esa mañana estoy aquí delante de tu presencia, Jesús. Quiero hablar, Señor, lo que usted ha puesto a mi corazón, pero quiero hablarlo, Señor, con la unción de su Espíritu Santo. Use mi vida, Señor, use mi vida a favor de todos los que estamos aquí en esa mañana y a favor de todos los que escuchan a través de esa transmisión. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, mi hermano, de sentarse. Quiero pedirle en esa mañana de que me regale su atención. Trate de no distraerse, los hermanos que están a través de sus teléfonos. Quite todo factor de distracción y regáleme siquiera 30 minutos para hablar lo que Dios ha puesto a mi corazón. De seguro, Dios tendrá algo que decirle a usted en esa mañana. Quiero predicar en esa mañana bajo el tema habitando en tierra de extraños. Alrededor del año 335 antes de Cristo, al llegar a la costa de Fenicia, Alejandro Magno debió a una de sus más grandes batallas. Al desembarcar notó que los soldados enemigos superaban 3 veces el tamaño de su ejército. Los hombres de Alejandro estaban atemorizados y no encontraban motivación alguna para enfrentar la lucha. Habían perdido la fe y se daban por derrotados. El temor había acabado con aquellos guerreros invencibles aún antes de comenzar la batalla. Alejandro llamó a uno de sus hombres más valientes y le encomendó una tarea temeraria y a la vez suicida. La tarea constaba en prenderle fuego a sus navíos, y fue así que empezaron a arder hasta ser reducidos a nada. Alejandro Magno reunió a sus hombres y les dijo: observad cómo se queman los barcos. Esa es la razón por la que debemos vencer, ya que si no ganamos, no podremos volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente, ni podrá tampoco abandonar estas tierras. Debemos salir victoriosos en esa batalla, ya que solo hay un camino de vuelta y es por el mar. Después de replicar estas palabras, les dijo: caballeros, cuando regresemos a casa, lo haremos de la única forma posible, y es en los barcos de nuestros enemigos. Alabanzas al nombre de Jesús. Primera de Reyes, el capítulo 13, parte diciendo que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. La Biblia no da detalles específicos sobre aquel varón, solo dice que era un varón de Dios. No sabemos si tenía familia, no sabemos si era de escasos recursos, no sabemos si era un hombre letrado, pero lo que sí nos registra la Biblia es que ese hombre era un varón de Dios. Pero para entender un poco el contexto en el que se escribe este pasaje, Primera de Reyes, el capítulo 13, tenemos que retroceder un poco en la historia. La era dorada del reino de Israel se conoce con los 120 años del reinado de Saúl,
David y Salomón. Cada uno de ellos fue sucesor del anterior. Saúl fue el primer rey de Israel, puesto por el pueblo y no por Dios, ya que el pueblo estaba bajo la teocracia de Dios, es decir, el gobierno de Dios. Dios gobernaba a su pueblo, pero el pueblo pide rey. La Biblia dice que Dios es el que pone reyes, quita reyes, da sabiduría a los sabios y entendimiento a los entendidos. Pero el pueblo es el que pide rey. Y Dios, por mandato del pueblo, nombra a Saúl como rey de Israel. Saúl fue el primer rey de Israel. Y el reinado de este hombre empezó muy próspero, pero poco a poco el reinado de Saúl fue declinando. Hubo un hecho en particular que, como decimos coloquialmente, llenó la copa de la ira de Dios. Fue cuando Dios le mandó a Saúl por boca del profeta Samuel que destruyera a Amalek. Pero Saúl, guiado por sus emociones y por su propia prudencia, recuerde que la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Saúl, guiado por su propia prudencia, por sus emociones, por su inteligencia, deja vivo al rey Agag y aparte del rebaño. Inmediatamente viene la palabra de reprensión o la reprimenda sobre Saúl por su desobediencia, y Dios desecha a Saúl, pero ya Dios se había provisto de un rey para Israel. Y yo quiero decir en esa mañana que para un Saúl hay un David. ¿Cuántos dicen amén? Que cuando hay un Saúl que no quiere obedecer a Dios, hay un David que se levanta para hacer la voluntad de Dios. Que cuando hay un Saúl que se apoya en su propia prudencia, hay un David que de todo su corazón se fía en Jehová. Cuando hay un Saúl que cree que su socorro viene de su propia mano o de su propia fuerza, hay un David que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los hombres, mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Aleluya. No sé si usted puede alabar al Señor en esa mañana. Alabanzas al nombre de Jesús. Y Dios habla a Samuel y le dice que tome el cuerno y se dirija a la casa de Isaí en la ciudad de Belén, porque ahí estaba el rey que Dios había escogido. David es ungido por Samuel y conocemos los apartes de la historia de David. Conocemos que mató a Goliat. Conocemos que fue perseguido por Saúl. Es conocido como el dulce cantor de Israel, entre muchas otras situaciones y obras que David hizo. Pero quiero avanzar un poco y llega el momento en la vida de David donde David está viejo, donde David ya no tiene fuerzas, donde David está en sus últimos días de vida, pero propone en su corazón hacerle casa a Jehová. Pero se levanta Salomón, porque fue el hombre al cual Dios le encomendó la tarea. Salomón es el encargado de edificar la casa de Jehová. Por eso históricamente se le conoce a esta estructura como el templo de Salomón. Hechos capítulo 3, el versículo 1 en adelante, el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón concuerda lo que le estoy diciendo en esa mañana. Salomón se hizo poderoso, Salomón se hizo fuerte, Salomón extendió sus dominios por toda la tierra, y fue tanta la sabiduría que Dios había derramado sobre este hombre que venían de tierras lejanas a escuchar la sabiduría de Salomón. Salomón edifica,
Salomón alcanza fama, Salomón alcanza riquezas, pero llega un momento en su vida donde empieza a habitar en tierras extrañas. Algunas cosas que nunca había visto en su padre David, Salomón las adopta para sí. Comportamientos, costumbres, hábitos que nunca había visto reflejado en su padre, este hombre empieza a practicarlos. Y dice que no solamente se casó, le bastó con casarse con la hija de Faraón, sino que tomó a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Sidón y las geteas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De lo cual Dios ya había amonestado que no tomaran para ellos mujeres extrañas, porque ciertamente harían inclinar su corazón a sus dioses. Aleluya. Y cuando Salomón era viejo, cuando Salomón tenía experiencia, cuando Salomón se había hecho fuerte, su corazón empezó a desviarse de los mandamientos y de los principios de la palabra de Dios a través de sus padres. Alabanzas al nombre de Jesús. Salomón empieza a habitar en tierras extrañas. Salomón empieza a olvidar los principios bíblicos. Salomón empieza a olvidar los cimientos, los soportes, las bases, las columnas. Pero en esta mañana venimos a refutar en el nombre de Jesús que pase lo que pase alrededor de nuestras vidas, no podemos olvidar los cimientos, no podemos olvidar los fundamentos, no podemos, aleluya, no podemos olvidar lo que hemos aprendido. Oh, gloria a Dios. No podemos olvidar lo que hemos aprendido. Dios nos ha bendecido, pero no podemos olvidar el principio. Dios nos ha prosperado, pero no podemos olvidar el principio. Dios ha ensanchado nuestro ministerio, nos ha dado valor, nos ha dado nombre, nos ha sacado del anonimato, pero no podemos olvidar lo que nos funcionó desde el principio. No podemos olvidar la oración, no podemos olvidar la búsqueda, no podemos olvidar la humildad, no podemos olvidar que no éramos nadie y que Dios nos dio nombre. ¿Cuántos dicen amén en esa mañana? ¿Cuántos dicen amén en esa mañana? La palabra de Dios. Gloria a Dios. Salomón se pervierte y olvida los principios. Y por todo eso Dios le levanta adversarios. Salomón tiene como enemigo a un nuevo hombre, Hadad edomita, Razón hijo de Eliadad y Jeroboam hijo de Nabat. La Biblia no me habla mucho de Hadad ni de Razón, pero sí se encarga de hablarme de Jeroboam. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia no me habla mucho de Hadad ni de Razón, pero sí me habla de Jeroboam. Primera de Reyes, el capítulo 11, el verso 29 dice que aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén encontró en el camino al profeta Ahías silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Escuche bien, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una,
por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Después de esto, Jeroboam huye a Egipto porque Salomón procura matarlo. Pero muere Salomón y se levanta su hijo Roboam. Roboam sucede a su padre, pero este se levanta con una ideología perversa y en una asamblea general le dice al pueblo: mi padre agravó nuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo el doble. Mi padre los castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Esa respuesta ocasionó que el reino se dividiera. Ya no se habla de la nación de Israel, ya se habla del reino del norte, liderado por Jeroboam y bajo su dominio 10 tribus, y se habla del reino del sur, liderado por Roboam y bajo su dominio 2 tribus, Judá y Benjamín. Le he dicho eso porque quiero que me entienda a dónde quiero llegar en ese mensaje. Judá permanecía o pertenecía al reino del sur, el cual Roboam lideraba en la tierra de la cual el varón de Dios provenía. El varón de Dios tuvo que cruzar esa línea fronteriza entre el reino del norte y el reino del sur. Recuérdese que en el versículo 1 del capítulo 13 dice que un varón de Dios vino por palabra de Dios de Judá a Betel. O sea que ahí había una línea fronteriza, la cual el varón de Dios tuvo que cruzar para ingresar a Betel. Y estando en Betel, lo primero que viene por mandato de Dios es que profetice contra el altar. Y dice que el hombre de Dios clamó y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y el rey no puede resistir esa palabra, porque en ocasiones las palabras de Dios son duras, pero traen beneficio. Y llama a su séquito, y cuando ese hombre profetiza, lo primero que les dice es: préndanlo. En otras palabras, a ese hay que matarlo, a ese hay que acabarlo. Él no puede salir vivo de aquí. Y en esa mañana puede ser que a alguien también le están diciendo que hay que prenderlo. Y la pobreza espiritual está estirando su mano contra él. El pecado está estirando su mano contra él. La poca oración está estirando su mano contra él. La poca alabanza está tirando su mano contra él. La enfermedad quizás está estirando su mano contra él. Pero quiero decirle en esta mañana que las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra nosotros. Oh, quizás a alguien el enemigo está estirando su mano para callarle la boca, para que no alabe a Dios en medio de esa pandemia. Quizás a alguien el enemigo lo quiere callar, lo quiere atemorizar. Quizás a alguien el enemigo le está prendiendo la mano para quitarle la oración, para quitarle la consagración. Oh, quizás alguien se está tomando ese tiempo como unas vacaciones y se ha descuidado, pero en esa mañana la palabra de Dios viene para decirnos: está atento. Está atento en esa mañana. Y vuélvete a tu Dios. Porque cuando estás agarrado de Dios, la mano que se extienda contra ti no prevalecerá. La mano que se extienda contra ti no será próspera. La mano que se extienda contra ti se tendrá que secar en el nombre de Jesús. La mano que se extienda contra ti tendrá que retroceder, porque se encontrará con un Dios, el Dios de esa iglesia, el cual prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Oh, aleluya. Oh, gloria a Dios.
Oh, gloria al nombre de Jesús. Bendito sea su nombre en esta mañana. Ese hombre profetiza en contra del altar. Pero podríamos decir así, que el varón de Dios viene de una tierra con principios definidos, con fundamentos sólidos, con la doctrina apostólica del nombre encrustada en sus huesos, y se encuentra ahora habitando en una tierra extraña. Acá no hay templo, acá hay 2 becerros, acá no hay santidad, acá hay pecado e inmoralidad, acá no hay temor de Dios, acá todo mundo hace lo que quiere y sigue su corazón y confía en él. Pero el hombre de Dios tiene su mirada puesta en el Señor. El hombre de Dios sigue confiando en el Señor. Yo quiero decir en esta mañana que la iglesia, entre comillas, también está habitando en una tierra extraña, ya que en este tiempo se han levantado un sinnúmero de ideologías y de pensamientos que quieren permear nuestra identidad, que quieren irrumpir nuestros principios, que quieren ingresar a saltar nuestros cimientos. Y las cosas han cambiado, hermano, mucho. Los días se hacen más difíciles y este tiempo no es el mismo de hace unos años. Nos quieren obligar a cambiar nuestro principio, nuestra manera. Pero quiero decir en esta mañana que el diseño de la iglesia no es de la tierra, que el diseño de la iglesia no es de ningún gobierno, que el diseño de la iglesia no es de ninguna organización, que el diseño de la iglesia es del cielo. Y aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Oh, aleluya. Oh, Dios ha sido bueno, hermano. El diseño de nosotros proviene del cielo, proviene de lo alto, proviene de arriba. Aunque andamos en este mundo, no somos de ese mundo. Nuestra ciudadanía es eterna. Nuestra ciudadanía es del cielo. Nuestra ciudadanía es divina. Nuestra ciudadanía viene de arriba, de donde viene nuestro Salvador, de donde viene nuestro Libertador, de donde viene el que nos va a redimir, de donde viene el que prometió que volvería por su iglesia. Somos de arriba en esta mañana. Somos de Cristo, somos del cielo, no somos de ese mundo. Guárdate de contaminarte, guarda tus vestiduras. La Biblia dice que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y no falte ungüento sobre tu cabeza. Guárdate de contaminarte. Oh, guárdate de contaminarte, porque el Señor está a las puertas. El Señor viene por su iglesia. Y el Señor viene por una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, apartado del mundo, apartada del pecado, apartada de todo lo que este mundo nos ofrece. Aleluya. Queremos decir en esta mañana, con voz en cuello y con todas nuestras fuerzas: Maranata, Maranata, Maranata. Maranata, Maranata, Maranata. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo regresa. Cristo viene por su iglesia. Cristo nos va a levantar. Oh, hermano, santifícate, guárdate, busca a Dios. Cristo viene. Osra babasita rababas. Osra babas. Oh, masita rababasaya. Stramasata rabakaya. Tramasita rababas. Osratamas. Oh, así dice el Espíritu en esa mañana. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Oh, aleluya. Oh, gloria a Dios. Por eso, hermano, tenemos que movernos.
No nos podemos anclar. No nos podemos estancar. No podemos detenernos. Y Primera de Reyes, el capítulo 13, el versículo 14, dice que yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. No era tiempo para descansar. No era tiempo para detenerse. No era tiempo para quedarse en el camino. No era tiempo para echarse una siesta. Era tiempo para avanzar. Era tiempo para seguir adelante. Era tiempo para seguir su camino. Pero ese hombre decide descansar. Y yo quiero decirle a alguien en esa mañana, no sé por qué el Señor nos inquieta y nos dice: es hora de despertarse del sueño. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate de entre los muertos y la luz del Señor te alumbrará. Despiértate, despiértate en esa mañana. Sacúdete, muévete. Oh, porque Cristo viene y no podemos dormir. No podemos dormir, iglesia. Tenemos que estar despiertos espiritualmente hablando. En una tierra extraña no te puedes detener. En una tierra extraña no puedes confiar en tus enemigos. En una tierra extraña no te puedes socializar con gente que no cree y no tienes tus mismos principios. Pero ese hombre se detiene. Y el Señor de una u otra manera hace un contraste con eso. Y dice en Mateo capítulo 11 versículo 28: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El descanso no se va a encontrar en otra parte sino en Jesús. Nuestro descanso tiene que estar fundamentado en Cristo. Si alguno en esta mañana se siente cansado, oh, no se detenga. Por más que el cansancio haya permeado su alma, usted puede sentir que no tiene fuerzas, pero descanse en Jesús, descanse en el Señor, descanse en el Maestro, que Él dará nuevas fuerzas al que no tiene ninguna. Él multiplicará nuestras fuerzas como las del búfalo. Pero no descanses cuando es tiempo de correr. No te confíes. Yo llevo 20, 30 años en la iglesia. No te confíes. No te confíes. No dejes de orar. No, yo oré ayer, no voy a orar hoy. Ya yo me arrodillé en la iglesia. En la noche voy a descansar. No es tiempo para descansar. Es tiempo para velar. Es tiempo para prepararnos para la venida de nuestro Señor. Es tiempo de tener nuestras lámparas con aceite, así como estas vírgenes prudentes que tuvieron sus lámparas llenas de aceite, y cuando vino el Señor entraron en el reposo de Él. No es tiempo en esta mañana de relajarnos. Y si estás cansado, si estás agotado, si estás abatido, si sientes que tus fuerzas han menguado, tienes que descansar en tu Señor. La Biblia dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a quien lo llamó por soldado. Y el que lucha como corredor no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador debe trabajar primero para ser beneficiado de los frutos. No puedes cosechar pereza espiritual y recibir bendición. No puedes afirmar tu corazón en otras cosas y recibir prosperidad de Dios. Tienes que cimentarte en Jesús. Tienes que seguir avanzando, tienes que seguir caminando, tienes que seguir andando de la mano de tu Señor. Y dice la Biblia que en cierta ocasión David vuelve y dice que los amalecitas habían irrumpido en el campamento.
Y David vuelve a Siclag, pero toda su familia y parte de sus siervos habían sido raptados por los amalecitas. Pero David no se queda llorando, David no se detiene, David no tiene temor, sino que David pregunta y va donde el sacerdote y le dice: préstame el ephod, porque yo voy a consultar a Dios para seguir a esa gente. Y Dios le dice: síguelos porque los alcanzarás. David podía haberse quedado llorando, David podía haberse quedado lamentando, David podía haber quedadose disfrutando en victorias del pasado, pero David decide seguir a estos hombres. Y dice la Biblia, hermano, que David alcanza a estos hombres y liberta a su familia. Entre ellas estaba Abigail, su esposa, la cual su nombre traduce a gozo, y a Ahinoam, su otra esposa, la cual traduce felicidad. Cuando descansas espiritualmente, cuando te detienes, el enemigo quita el gozo. El enemigo quita la felicidad. Por eso te arrodillas a orar y no sientes. Por eso te da pereza leer la Biblia. Por eso te da pereza venir al culto. Por eso te da pereza seguir adelante. Porque el enemigo quita el gozo y quita la felicidad. Y ya no hay fuerza, ya no hay ánimo. Pero en esta mañana vuelvo y repito, en el nombre de Jesús, hay que seguir adelante, hay que avanzar, no hay que detenerse, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante en esta mañana. Hay que seguir adelante, mi hermano. Hay que seguir adelante, mi hermana. No sé por qué necesidad estés pasando, pero quiero decirte que hay que seguir, así las fuerzas no las tengamos. Hay que seguir caminando, hay que seguir confiando, hay que seguir agarrados de la mano de nuestro Dios. No podemos soltarnos. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo Él tiene palabras de vida, ¿a quién iremos en esta mañana? Si solo Él puede salvarnos. Oh, uno mira hacia atrás, hacia su vida pasada, y uno tiene que decir: yo no era nadie, yo no tenía nada, estaba perdido, mi vida iba rumbo al infierno, a la perdición. Pero el Señor se nos apareció para rescatarnos, para asirnos de su mano y para decirnos: yo voy contigo, 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 yo voy contigo. Otra más. Yo voy contigo, nos dice el Señor en esta mañana. No podemos descansar en tierra extraña. No podemos detenernos en una tierra donde no tienen nuestros principios. No podemos habitar en una tierra extraña. La Biblia dice: andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. No podemos habitar en una tierra que no nos pertenece. Nuestra ciudadanía es del cielo, es eterna. Nuestros principios vienen del cielo. Nuestra doctrina viene del cielo. Nuestra iglesia viene del cielo. La iglesia no la fundamentó Pedro, la iglesia no la fundamentó María, la iglesia no la fundamentó Pablo, la iglesia la fundamentó Cristo. Y por eso Cristo es el dueño de su iglesia, porque Él murió, pero también resucitó al tercer día para decirnos: esta es mi iglesia, este es mi pueblo, este es mi rebaño. Este es mi rebaño. Y dice que si estamos en las manos de Él, ¿quién nos arrebatará? ¿Quién nos arrebatará de la mano de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Dios?
escasez, o hambre, o espada. Oh, ninguna de estas cosas nos separará del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, ni la vida, ni la muerte. Nada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar de Él. Por eso en esa mañana, mi hermano, agárrate de Cristo. No te detengas, porque si te detienes, puedes quedar en tierra extraña. Y en la tierra extraña no van a perdonar tu vida, van a acabar con ella. Así que en esa mañana yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Quiero invitar a todos mis hermanos acá que nos pongamos de pie. Aleluya, aleluya. Dice que Elías, después de hacer tantos portentos, tantas obras maravillosas, dice que el fuego descendió del cielo. Pero después de todas estas obras, dice que huyó al monte Oreb, porque estaba siendo perseguido por esa mujer Jezabel y el rey Acab. Y dice que de camino al monte Oreb se tiró a descansar, se echó a morirse, como que ya no tenía más fuerzas, y se echó debajo de un enebro. Quizás Elías pensó que todo había acabado allí. Quizás Elías pensó que su vida había terminado allí. Quizás Elías pensó de que ya no había fuerzas para seguir adelante. Pero dice que el ángel de Dios lo tocó y le dijo: Elías, levántate, porque largo camino te resta. Todavía falta mucho por hacer. Dios nos va a permitir volver a la iglesia. Todavía mucho falta por convertirse. Oh, Dios te va a usar y necesita que sigas adelante. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Confía en tu Señor, confía en tu Dios. Oh, aleluya, aleluya. No sé si alguien pueda recibir esa palabra en esa mañana. No sé si alguien pueda creer esa palabra en esa mañana. Oh, siento que el Espíritu Santo nos dice en esta mañana: hay que seguir adelante, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. No puedes detenerte, tienes que seguir caminando. Aunque las cosas se pongan difíciles, tienes que seguir adelante. Aunque las cosas se pongan color de hormiga, tienes que seguir adelante. Tienes que seguir adelante. Tienes que seguir adelante. Y cuando las fuerzas te falten, mira a Jesús. Ostramahaya. Cuando las fuerzas te falten, mira a Jesús. Ostrabasitarabahaya. Cuando las fuerzas no te falten, mira a Jesús. Mira a Jesús en esta mañana. Mira a Jesús en esta mañana. Mira a Jesús en esta mañana por la fe. Ya no me mires a mí, no me mires a mí, no me mires a mí en esta mañana. Cierra tus ojos y míralo a Él por la fe. Dice la Biblia que en el año en que murió el rey Usías, Isaías vio visión de parte de Dios. Aleluya. En el año en que murió el rey Usías,
Dice Isaías: vi yo sentado al Señor en un trono alto, en un trono sublime, y sus faldas llenaban el templo, y alrededor de él habían querubines y serafines, y el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Padre celestial, he predicado tu palabra. He predicado tu palabra, Señor, en esa mañana. He entregado el mensaje, Señor, que tú me regalaste. Ahora te pido, Señor, de una manera especial, por todos los que están detrás de esta pantalla. Señor, tócalos. Oh, yo siento por el Espíritu que Dios le habló a la vida de alguien hoy. Oh, yo siento por el Espíritu que Dios está ministrando la vida de alguien. Oh, yo siento por el Espíritu que Dios está dando nuevas fuerzas. Avanza, 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 avanza. En el nombre de Jesús, sigue adelante. Oh, aleluya. Dele ese aplauso al Señor. Dele esa alabanza al Señor. Él es digno de ser exaltado. Gloria a Dios, aleluya. Dios en esta mañana está dando fuerzas, hermanos. Dígale: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado de una manera especial, de una manera maravillosa, Señor. Bendice a nuestro hermano Gustavo, Señor. Bendice su ministerio, Dios. Lo que has hecho, Señor, en su vida. Oh, porque tú has hablado de una manera especial, de una manera sobrenatural, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque siempre que te necesitamos, tú nos hablas, Señor. Tú nos hablas, Señor Jesucristo. Dígale, hermano: Señor, dame fuerzas para seguir adelante. Yo quiero continuar, Señor. Oh, Dios.